Génesis. Génesis, página 1/20. Antes del tiempo, antes del aliento, antes incluso del silencio. No había nada. No oscuridad, no vacío, no caos. Nada era una palabra demasiado grande para describirlo. Y sin embargo, Él estaba allí. No tenía forma ni nombre, porque no existía nadie que pudiera nombrarlo. No tenía trono, porque no había espacio donde sentarse. No tenía voz, porque aún no existía el aire que pudiera vibrar con sus palabras. Pero pensaba, y ese pensamiento era eterno, profundo e infinito. En ese pensamiento surgió una pregunta, una sola. ¿Y si algo existiera? La idea no fue pequeña, no fue tímida, fue un estallido silencioso, una intención tan poderosa que el no ser tembló ante la posibilidad de convertirse en ser. Entonces habló, no con labios ni lengua, sino con voluntad pura. Sea, y el tiempo nació, no como un río, sino como un latido. El primer segundo golpeó contra la nada y la nada retrocedió, herida. En ese instante primigenio, la existencia dio su primer paso y ya no hubo marcha atrás. La luz surgió como una espada desenvainada. No iluminó algo, lo creó. Separó lo que podía verse de lo que debía permanecer oculto. La claridad y la sombra se miraron por primera vez, enemigas y necesarias. Él contempló la luz y por primera vez vio que era buena. Pero la obra apenas había comenzado, porque en lo profundo de la sombra recién nacida, algo más despertó, algo antiguo, algo que no fue creado para obedecer, sino para elegir. Y mientras la luz se expandía como un amanecer sin horizonte, en el corazón del abismo, unos ojos se abrieron. Página 2/20. Los ojos que se abrieron no conocían el miedo, porque el miedo aún no existía. Eran ojos forjados de conciencia pura, encendidos por la misma chispa que había dado forma a la luz. No miraban hacia afuera, sino hacia adentro, como si intentaran comprender su propio origen. Y entonces, Él habló de nuevo. Sea el firmamento. La nada se rasgó como un velo antiguo. Arriba y abajo dejaron de ser ideas y se convirtieron en realidades. Las aguas se separaron obedientes, elevándose unas, hundiéndose otras, formando un espacio inmenso entre ambas. Allí nació el cielo, vasto, silencioso, expectante. El firmamento se extendió como una bóveda infinita, y bajo él, las aguas profundas comenzaron a moverse. Ondas lentas, pesadas, como si algo gigantesco respirara bajo la superficie. Él observó la obra y la declaró buena, pero no perfecta, porque la creación no estaba pensada para ser estática. Debía crecer, cambiar, responder. Entonces llamó a las aguas por su nombre, y al suelo aún oculto bajo ellas le dio una promesa. Las corrientes se retiraron con un rugido antiguo, y la tierra seca emergió por primera vez, desnuda, temblorosa, esperando su destino. La tierra sintió el peso del cielo. El cielo sintió la vastedad de la tierra, y entre ambos nació el equilibrio. Produzca la tierra vida, ordenó Él, y la tierra obedeció con júbilo salvaje. Hierbas brotaron como susurros verdes, árboles se alzaron estirando sus ramas hacia lo alto, semillas despertaron con hambre de futuro. Cada cosa llevaba en sí la promesa de multiplicarse, de no terminar jamás en sí misma. La creación comenzaba a respirar. Pero mientras la tierra florecía, en lo alto del firmamento, algo aguardaba su turno. El cielo, aún vacío, parecía demasiado grande para permanecer silencioso, como si necesitara testigos, como si necesitara señales.
Y él, sabiendo esto, levantó la mirada hacia el infinito, preparándose para encender el cielo mismo. Página 3 de 20. El cielo aguardaba. Era un océano inmenso, profundo y oscuro, extendido sobre la creación, como una pregunta sin respuesta. La tierra, abajo, ya vivía y crecía, pero el firmamento aún no tenía memoria, ni ritmo, ni dirección. Entonces, él extendió su voluntad. Haya lumbreras en el cielo. Y el universo contuvo el aliento. El primero en nacer fue el gran fuego del día. Ardió sin consumir, majestuoso, gobernando la luz con autoridad silenciosa. No solo iluminaba, marcaba el paso del tiempo, separando el amanecer del ocaso, enseñando a la creación el arte de comenzar y terminar. Luego surgió la luz menor, suave y vigilante, guardiana de la noche, reflejo fiel, reina de los sueños y los secretos. Bajo su mirada, la oscuridad dejó de ser amenaza y se convirtió en refugio. Pero no estaban solos. Miles, millones, incontables chispas brotaron como semillas lanzadas al vacío. Las estrellas encendieron el cielo con historias aún no escritas, cada una ocupando su lugar con precisión perfecta. El firmamento ya no era silencio, era un mapa, un lenguaje, una promesa eterna. Él vio que era bueno. Abajo, las aguas comenzaron a agitarse. Produzcan las aguas seres vivientes, ordenó. Y el mar respondió con furia creadora. Criaturas colosales surcaron las profundidades, sombras gigantes moviéndose como mitos vivientes. Peces de 1000 formas danzaron entre corrientes recién nacidas, escamas brillando como fragmentos de cielo caído. La vida llenó los océanos con cantos que nadie aún podía escuchar. Después, el aire se estremeció. Las aves alzaron el vuelo por primera vez, rompiendo el cielo con alas curiosas. El firmamento ya no solo tenía luz, tenía movimiento, voces, libertad. Él los bendijo. Sean fecundos, multiplíquense. Y la creación aprendió el deseo de continuar. Sin embargo, la tierra todavía estaba incompleta. Algo faltaba. La vida se movía en el agua y en el aire, pero el suelo, firme y paciente, esperaba su turno. Bajo la luz del sol y la vigilancia de la luna, la tierra contenía una pregunta no formulada. Y en lo profundo del pensamiento eterno, él comenzó a formar una idea distinta a todas las demás. Una creación que no solo viviría, sino que comprendería. Página 4/20. La tierra sintió el llamado antes de escucharlo. Era un murmullo profundo, una orden que no exigía fuerza, sino entrega. El suelo tembló levemente, como si reconociera que había llegado su momento. Produzca la tierra seres vivientes, dijo él. Y de la arcilla surgió el movimiento. Bestias poderosas caminaron por primera vez, haciendo vibrar el mundo bajo sus pasos. Animales salvajes rugieron, corrieron, se ocultaron. Otros, mansos y atentos, aprendieron a seguir, a confiar, a compartir el espacio. Reptiles surcaron la tierra como recuerdos antiguos y criaturas pequeñas poblaron cada rincón, cumpliendo un diseño invisible. La creación estaba llena, pero no completa. Entonces hubo silencio, no el silencio del vacío inicial, sino uno distinto, expectante, cargado de intención. Las estrellas parecieron detener su parpadeo. El viento se aquietó, incluso los mares contuvieron sus olas. Y él dijo algo que jamás había dicho antes. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. No habló solo. Por primera vez, el verbo fue plural. Por primera vez, la creación escuchó un consejo dentro de Dios mismo. La tierra se abrió con reverencia.
Él tomó polvo, simple, frágil, sin gloria aparente, y lo moldeó con cuidado infinito. Cada forma, cada curva, cada límite fue pensado. No era un animal más, no era un dios menor, era un puente. Cuando el cuerpo estuvo listo, inmóvil y silencioso, el universo contuvo la respiración. Él se inclinó y sopló. El aliento atravesó la arcilla y encendió algo nuevo. Conciencia, voluntad, asombro. El ser humano abrió los ojos y el mundo fue reflejado por primera vez en una mirada capaz de comprenderlo. No estaba solo. Varón y hembra los creó. Dos reflejos distintos de una misma imagen, capaces de amar, de crear, de elegir, señores de la tierra, guardianes de la vida, portadores de una libertad peligrosa y hermosa. Él los bendijo y les confió la obra. Cuídenla, gobiernen, vivan. Y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Pero la historia no terminó con la perfección, porque la libertad, recién nacida, traía consigo una sombra. Y en algún lugar, entre ramas aún sin nombre, algo observaba, algo que había despertado cuando nació la luz, y que ahora sonreía. Página 5 de 20. El jardín nació al oriente, donde la luz amanecía primero. No fue un lugar cualquiera, fue un santuario vivo, tejido con armonía perfecta. Ríos cristalinos se abrían en 4 direcciones, llevando vida a tierras aún sin nombre. Árboles altos ofrecían sombra y fruto sin esfuerzo, y el aire estaba lleno de una paz tan profunda que parecía eterna. Allí, él colocó al ser humano, no como prisionero, no como rey absoluto, sino como custodio. Cada paso del hombre y la mujer era una conversación con la tierra. Los animales no huían. Reconocían en ellos una autoridad serena. No había vergüenza, ni temor, ni necesidad de esconderse. El mundo era bueno, y ellos lo sabían. En el centro del jardín se alzaban 2 árboles. Uno era el árbol de la vida, cuyas hojas susurraban eternidad. Su fruto brillaba con promesas que no necesitaban ser explicadas. El otro era distinto. El árbol del conocimiento del bien y del mal no resplandecía, no atraía por belleza, sino por misterio. Permanecía en silencio, como una pregunta que no exigía respuesta, pero esperaba una. Él habló con claridad. De todos los árboles pueden comer, pero de este no, porque el día que lo hagan, conocerán la muerte. No fue una amenaza, fue un límite, y el límite era una forma de amor. Los días pasaron como canciones suaves. El trabajo era gozo. El descanso era natural. El Creador caminaba con ellos al caer la tarde, y su presencia no causaba terror, sino hogar. Pero no todo lo que habitaba el jardín caminaba erguido. Entre las raíces y las sombras, algo se movía con astucia. No rugía, no atacaba, esperaba. Había visto la luz nacer. Había visto al ser humano recibir lo que él deseó. Y ahora observaba el árbol prohibido, sabiendo que toda libertad, tarde o temprano, quiere probarse a sí misma. La pregunta ya no era si hablaría, sino cuándo. Y en el próximo amanecer, una voz distinta al viento se preparaba para ser escuchada. Página 6 de 20. La mañana llegó sin presagios. La luz se filtró entre las hojas, los ríos siguieron su curso eterno y el jardín respiró como siempre. Nada parecía distinto, y sin embargo, algo había cambiado. Entre las sombras del follaje, la serpiente se deslizó en silencio. No era grotesca ni feroz. Su belleza era sutil, inquietante. Sus ojos reflejaban inteligencia, y su voz, cuando finalmente habló,
no sonó como un rugido, sino como una pregunta amable. ¿De verdad les dijo Dios que no podían comer de ningún árbol del jardín? La mujer se detuvo. No hubo miedo en su respuesta, solo claridad. Podemos comer de todos, dijo, excepto del árbol que está en medio. Dios dijo que no lo tocáramos o moriríamos. La serpiente inclinó la cabeza, como quien escucha con atención, y luego sonrió. No morirán. La frase cayó suave, peligrosa, casi compasiva. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán. Serán como Él. Conocerán el bien y el mal. No ofreció rebelión, ofreció ascenso. La mujer miró el árbol. Por primera vez, no lo vio como límite, sino como posibilidad. El fruto parecía bueno, deseable, capaz de dar algo que aún no tenían. Más. Tomó el fruto. El jardín contuvo el aliento. Mordió, y el mundo se quebró en silencio. El conocimiento cayó sobre ellos como una tormenta invisible. No fue iluminación gloriosa, sino conciencia cruda. Vieron su desnudez. Y no fue libertad, fue vergüenza. Vieron al otro, y por primera vez sintieron distancia. Corrieron. Las hojas se convirtieron en escondite. El jardín en refugio roto. El sonido de pasos al atardecer, antes hogar, ahora era miedo. ¿Dónde estás?, preguntó él. No porque no supiera, sino porque quería que respondieran. El hombre habló desde la sombra. Tuve miedo y me escondí. El miedo había nacido. La libertad había sido usada. Y ya no había marcha atrás, porque una sola decisión había abierto la puerta a algo que jamás había existido en la creación: la caída. Y el jardín, que aún brillaba con belleza, ya no volvería a ser el mismo. Página 7 de 20. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier trueno. Él permanecía allí, entre los árboles, no como un juez distante, sino como un padre herido. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Incluso la serpiente, oculta entre raíces, aguardó. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó. El hombre dudó, y en esa duda nació algo nuevo: la culpa. La mujer que me diste, comenzó. Ella me dio del fruto. La mujer, con el corazón agitado, respondió sin levantar la mirada. La serpiente me engañó. La armonía se quebró del todo. Por primera vez, la responsabilidad fue desplazada. Por primera vez, el amor no fue suficiente para sostener la verdad sin temor. Entonces, él habló a la serpiente. Su voz no fue grito, fue sentencia. Por lo que has hecho, serás maldita entre todos. Te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu existencia. Pondré enemistad entre ti y la descendencia humana. Él herirá tu cabeza y tú herirás su talón. No era solo castigo, era una promesa velada. Luego miró a la mujer. Tu vida conocerá dolor y anhelo. El amor estará marcado por tensión y la creación no responderá sin resistencia. Después, al hombre. La tierra que cuidabas ahora se rebelará. Trabajarás con sudor, lucharás por el pan y al polvo volverás. Las palabras no fueron pronunciadas con ira ciega, sino con justicia triste. Cada consecuencia llevaba el peso de una libertad mal usada. Y sin embargo, él no los abandonó. Antes de expulsarlos, tomó piel de animales y los vistió. Incluso en el juicio hubo misericordia. Incluso en la caída hubo cuidado. Pero el jardín ya no podía sostenerlos. El árbol de la vida brillaba peligrosamente cerca.
Comer de él en ese estado habría sellado la fractura para siempre. Así que él los condujo fuera, no empujados, no desterrados con odio, sino expulsados con lágrimas invisibles. Espadas de fuego giraron ante la entrada del Edén, y el camino quedó cerrado. La humanidad dio su primer paso fuera del paraíso, hacia un mundo desconocido, duro y real. Y mientras se alejaban, en el polvo del nuevo mundo, una historia más grande apenas comenzaba. Porque la caída no fue el final, fue el comienzo del conflicto entre el cielo y la tierra, entre la promesa y el fracaso, entre Dios y el corazón humano. Página 8/20. El mundo fuera del Edén era vasto y silencioso. El suelo ya no respondía con docilidad. Las plantas crecían con esfuerzo y el viento llevaba consigo un frío desconocido. El hombre y la mujer aprendieron a vivir con manos cansadas y miradas largas hacia el horizonte. Allí nacieron sus hijos. El primero fue Caín, fuerte, decidido, marcado por la tierra. El segundo, Abel, pastor de rebaños, atento a los latidos suaves de la vida. Dos hermanos, dos caminos, un mismo origen y un destino que aún no conocían. Ambos aprendieron a hablar con Dios a su manera. Cuando llegó el tiempo de la ofrenda, Caín presentó frutos del suelo que había trabajado con sudor. Abel llevó lo mejor de su rebaño, primicias llenas de fe, y él miró las ofrendas. Y su mirada fue distinta. Aceptó la de Abel, rechazó la de Caín, no por el objeto, sino por el corazón. El rostro de Caín se endureció. Algo oscuro comenzó a crecer en su interior, un eco de la antigua serpiente. Dios le habló entonces, con advertencia y compasión. El pecado está a la puerta, acechando, pero tú puedes dominarlo. Caín escuchó, pero no respondió. Llevó a su hermano al campo. Allí, bajo un cielo que no entendía la violencia, levantó la mano. La sangre cayó sobre la tierra. La tierra, que ya conocía la maldición, gritó. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, respondió Caín. La primera mentira había nacido. El primer asesinato había marcado la historia. Caín fue condenado a vagar, marcado para no ser destruido, cargando su culpa como sombra eterna. Y Abel, justo, se convirtió en la primera voz que clamó desde la muerte. La humanidad siguió creciendo, pero también el dolor. Generaciones nacieron, ciudades se levantaron, nombres se olvidaron, el mal se multiplicó como una herencia silenciosa. La violencia llenó la tierra y el corazón humano se inclinó una y otra vez hacia la destrucción. Y entonces él miró al mundo, y lo que vio no fue bueno. El mismo Dios que había separado la luz de la oscuridad ahora contemplaba una creación ahogada por su propia corrupción. Pero en medio de tanta sombra, un nombre brilló, un hombre que caminaba de forma distinta, un corazón que aún escuchaba. Su nombre era Noé, y con él la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Página 9/20. Noé no era rey ni guerrero. Era un hombre silencioso, de pasos firmes y mirada clara. Mientras el mundo gritaba con violencia, él caminaba con Dios. No era perfecto, pero escuchaba. Y en una era donde nadie quería oír, eso lo hacía distinto, peligroso, elegido. La tierra estaba llena de sangre. La injusticia se había vuelto costumbre. El corazón humano imaginaba el mal como si fuera arte. Y entonces Dios habló, no con ira descontrolada, sino con una tristeza tan profunda que estremeció
los cielos. El fin de toda carne ha llegado ante mí. La tierra está corrompida y la limpiaré. Noé escuchó cada palabra. Pero contigo haré un pacto, continuó él. Construirás un arca. La instrucción fue precisa. Medidas exactas. Madera resistente. 3 niveles. Una puerta. Una sola. Noé no preguntó por qué. No pidió pruebas. Comenzó a construir. Mientras el martillo golpeaba la madera, las burlas golpeaban su espalda. El cielo estaba despejado. Nunca había llovido así. La idea de un diluvio parecía locura. Pero Noé siguió. Años pasaron. La estructura creció como un coloso absurdo en medio de la tierra seca. Y entonces, algo extraño ocurrió. Los animales comenzaron a llegar, de 2 en 2, de 7 en 7, guiados por un instinto que no era suyo. El mundo observó y rió, hasta que el viento cambió. Las nubes, antes decorativas, se volvieron densas, pesadas, oscuras. El aire se cargó de una electricidad desconocida. Los animales entraron al arca. Noé y su familia los siguieron. Y entonces Dios cerró la puerta. El primer trueno no fue violento. Fue un aviso. Una gota cayó sobre la tierra, luego otra y otra. El cielo, que había observado en silencio durante generaciones, se rompió. Las aguas comenzaron a descender y también a surgir desde lo profundo. La tierra gritó una vez más. Y mientras la lluvia caía sin descanso, el arca comenzó a elevarse, lenta, imparable, separándose del mundo que conocía. El juicio había comenzado. La salvación ya estaba en movimiento, pero nadie sabía cuánto duraría, ni qué quedaría cuando las aguas se retiraran. Página 10 de 20. El mundo desapareció en cuestión de días. Las colinas fueron tragadas primero, luego las montañas. Los gritos se apagaron bajo el rugido constante del agua. Todo lo que alguna vez fue sólido se volvió recuerdo, distorsionado, bajo un océano sin orillas. Dentro del arca, el tiempo perdió sentido. No había día ni noche, solo el tambor persistente de la lluvia golpeando la madera, como un corazón ajeno que no sabía detenerse. El arca crujía, gemía, se balanceaba como una criatura viva luchando por respirar. Noé no dormía mucho. Caminaba entre los niveles, observando a los animales. Algunos dormían en paz, otros temblaban. Leones junto a corderos. Silencio donde antes habría muerte. Aquello no era natural, era sostenido por algo más grande que ellos. Su familia lo observaba en silencio. Noé no daba discursos, no intentaba explicar a Dios. Simplemente hacía lo que siempre había hecho: confiar. Días pasaron, luego semanas. La lluvia cesó, pero las aguas no retrocedieron. El mundo seguía sumergido y el arca flotaba sobre una tumba global. Noé miraba el agua interminable desde una pequeña abertura, preguntándose, por primera vez, ¿qué quedaría cuando todo terminara? ¿Seguiría existiendo la humanidad? ¿Valía la pena empezar de nuevo? Entonces Dios volvió a hablar, no con estruendo, no con juicio, sino con memoria. Me acordé de ti, dijo, y en ese recuerdo algo cambió. Un viento comenzó a soplar sobre las aguas, no violento, constante, paciente. Las profundidades empezaron a ceder, centímetro a centímetro, como si la creación misma estuviera exhalando después de contener el aliento por demasiado tiempo. El arca descendió. Un golpe seco. Se detuvo. Tierra. No visible aún, pero real. El movimiento había terminado. El silencio
Esta vez no era amenaza, era promesa. Noé soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, pero no abrió la puerta. Esperó, porque aprender a confiar no termina cuando la tormenta cesa, sino cuando el mundo aún no está listo. Y Dios todavía no ha dicho, sal. Página 11/20. El silencio se volvió espeso. No era el silencio del miedo, sino el de la espera. El arca reposaba inmóvil, como si también estuviera escuchando. Afuera, el mundo seguía cubierto por aguas tranquilas, demasiado tranquilas, como un espejo que no quería mostrar lo que había perdido. Noé abrió una pequeña compuerta. El aire que entró era distinto, frío, limpio, vacío. Tomó un cuervo y lo soltó. El ave batió sus alas con fuerza y desapareció en el cielo gris. No regresó. Volaba, pero no encontraba descanso. Días después, Noé soltó una paloma. El ave regresó rápido, cansada, sin nada en el pico. No había dónde posarse. El mundo aún no estaba listo para sostener vida. Noé esperó otra vez. 7 días. El número del descanso. El número de Dios. La paloma volvió a salir, y esta vez regresó con algo pequeño, casi insignificante, una hoja de olivo, verde, viva. Noé la sostuvo entre sus dedos como si fuera un tesoro. Vida. Después del juicio, todavía había vida. Aún así, no salió. Esperó 7 días más. La paloma fue enviada una tercera vez. No regresó. El mundo comenzaba de nuevo, pero Noé no se movió, porque no era la tierra la que debía secarse primero, sino el corazón humano. Pasó tiempo. El agua retrocedió por completo. Las montañas quedaron expuestas, heridas pero firmes, como cicatrices de una creación que había sobrevivido a sí misma. Entonces, finalmente, Dios habló. Sal del arca. Noé obedeció. Uno por uno, los animales descendieron. No corrieron, no se atacaron, se dispersaron en silencio, como si entendieran que aquel nuevo mundo era sagrado, frágil. Noé fue el último en salir. No levantó ciudades, no tomó posesión, construyó un altar y allí ofreció gratitud, no por lo que había perdido, sino por lo que había sido preservado. El aroma subió y Dios miró la tierra renovada y el corazón del hombre que había esperado incluso cuando la salida estaba abierta, y dijo en su interior, nunca más. Pero el mundo aún no sabía lo que ese nunca más significaría.